Muchas gracias, Nagui. Ahora seguimos con Graciela y después vamos a las preguntas. Bien. Bueno, gracias Nagui por esa entusiasta recreación y traernos a Luche acá casi, casi vivita y coleando. Una figura admirable, ¿no? Es decir, vamos a hacer primero los elogios y sobre todo encantadora. Por eso es el enamoramiento que tenemos aquellas personas que trabajamos con ella, que trabajamos, quiero decir, que tuvimos la suerte de conocerla, de frecuentarla, y de beber y sacarle el jugo de toda la información impresionante que tenía, porque fue una persona con múltiples intereses, es decir, a partir de sus ideas y su ideología, que muy bien retrató, transmitió Nagui, pero fundamentalmente, bueno, es decir, inspirada en el mundo de la cultura. Para ella como que la cultura, digamos, ponía un énfasis particular en ello, ¿no? Es decir, en los cambios sociales se hacían a través de esa trama que sostenía la vida, pero también la vida intelectual. Recuerdo justamente en esas charlas con Luche, a las que concurrí muchas veces para informar, digamos, que había colaborado a la construcción de rasgos culturales. Y sí tiene mucha razón porque, en definitiva, el Uruguay de los años, no exactamente cuando ella llega, y ahora podemos hacer un poco el transcurso, pero quiero enfatizar en esto, el Uruguay al que ella llega en el año 29, pronto se ensombrece por la dictadura de Terra, y ahí transcurren varias acciones de ella y de otras mujeres también activas en ese momento para resistir al autoritarismo, pero después en los años 40, cuando ella ingresa a la enseñanza en la Facultad de Humanidades, ahí hay un conjunto de intelectuales digamos, muy perfilados, muy marcados. Déjenme que les lea estos intelectuales que formaron la Facultad de Humanidades Facultad de Humanidades, digamos, que había colaborado a la construcción de rasgos culturales. Y sí tiene mucha razón porque, en definitiva, el Uruguay de los años, no exactamente cuando ella llega, y ahora podemos hacer un poco el transcurso, pero quiero enfatizar en esto, el Uruguay al que ella llega en el año 29, pronto se ensombrece por la dictadura de Terra, y ahí transcurren varias acciones de ella y de otras mujeres también activas en ese momento para resistir al autoritarismo, pero después en los años 40, cuando ella ingresa a la enseñanza en la Facultad de Humanidades, ahí hay un conjunto de intelectuales digamos, muy perfilados, muy marcados. Déjenme que les lea estos intelectuales que formaron la Facultad de Humanidades inaugurada en el año 49, 1949. Entonces allí se ve claramente la incidencia de estos inmigrantes que vienen huyendo del fascismo, de los autoritarismos europeos, de la guerra civil, el triunfo de Franco, desgraciadamente, y que recalan en el Río de la Plata. En Uruguay en particular colaboraron en la construcción de esa facultad José Bergamín, Eugenio Coserio Luche, José Pedro Rona, Lea Scarsoclio, otra personalidad sumamente interesante, Armin Shefrick, Guido Sagnier, a lo que se sumaron los profesores expulsados de la Universidad de Buenos Aires por el régimen peronista, José Luis Romero, Rodolfo Mandolfo y Emilio Ravignani. Bueno, qué suma, ¿no?, de personas y personalidades que incidieron enormemente en la construcción, digamos, en la identidad cultural. Si además sumamos, bueno,
una serie de pintores, artistas y demás, que, digamos, que contribuyen y en la que Luce Fabbri se siente como un pez en el agua, para emplear esa imagen. Bueno, el arranque de Luce a mí me parece que es, digamos, más allá de su formación y que muy bien recordaba Nagui, la incidencia de la educación de sus padres como una niña libre desde bebé, esa anécdota de Malatesta, la amistad profunda de su papá y su mamá con Malatesta, eh, que se refería también a la libertad corporal, que también recuerdo esa anécdota contada por Luce, que ella, la abuela la corregía, ¿no? Porque era una niña libre que se subía a los árboles y demás, imaginemos en 1910 o 12, una actitud así, entonces la abuela la corregía, pero eh, esta persona decía, bueno, las niñas tienen que ser libres, ¿no? Porque es su mayor expresión, etcétera. Pero el arranque para mí de Luce siempre está en la Bolonia de los años de crecimiento del fascismo, en la que ella queda, cuando sus padres se van a París, a Francia, exiliados, iniciando el exilio y ese transcurso de exilios, ella se queda en Bolonia sola para terminar su doctorado. Y es allí que toma la idea de Eliseo Reclus, que es digamos, el fundador de la corriente de la geografía humana, que es muy, diríamos, casi un antropólogo, ¿no? Y ella hace su tesis sobre Eliseo Reclus, que en definitiva va a acompañarla durante mucho tiempo las ideas de Reclus. Reclus había participado en la Comuna de París, ¿no? Y estaba exiliado en Bélgica. Ella tiene, por eso que utiliza en su tesis muchos de sus elementos, porque consigue las cartas que le escribía una adoptada hija, etcétera. Bueno, así no puedo quedar relatarme eso. Pero ¿por qué de alguna forma me imanta esa imagen de Luce en Bolonia en momentos del crecimiento del autoritarismo, del fascismo, la amenaza de esas bandas fascistas y demás? Y ella hace la defensa de ese pensador socialista, participante de la Comuna de París, en medio de ese clima, ¿no? Es decir, un poco reconstruir esa valentía también de una chiquilina de 20 años, ¿no? Muy sólida intelectualmente, que hace la defensa brillante, aparentemente, que todos los docentes, no importa su signo político, quedaron admirados. Pero lo interesante para mí, lo lindo, y que ella lo recordaba con mucho cariño, que al salir de la defensa, como había habido público, medio como en secreto, en los pasillos se le empiezan a acercar otros estudiantes a decirles que ellos eran antifascistas, ¿no? Es decir, percibieron en ella ese mensaje de libertad, ¿no? Ese tema, es decir, más allá de que, bueno, Luce tuvo que casarse para salir de Italia, un falso matrimonio, para conseguir un apellido diferente que no le identificara, después la estadía en París, después el elegir venir al Río de la Plata. Y digo el Río de la Plata porque en realidad el padre era muy conocido en el ambiente anarquista, sobre todo en el periódico La Protesta, que se editaba hace muchísimos años en Argentina y siguió publicándose. Pensaban en un momento radicarse en la Argentina, pero justamente prefieren venir al Uruguay y le corrobora esa última poesía leída sobre Montevideo. En definitiva es como un agradecimiento a un país que, según ella, los recibía ya en la rada, en la bahía de Montevideo, los recibía con los brazos abiertos, ¿no? Y esa idea positiva es la que lo corrobora cuando bajan del barco y empiezan a recorrer 18 de julio rodeados de amigos, supongo que Frugoni, entre otros, fueron a buscarlo, fueron a recibirlo
no me sale ahora el editor, Bertoni no, sí, Bertoni, ¿no? Yo qué sé, un conjunto, bueno, el propio, todo el conjunto de intelectuales de izquierda, digamos así, pero no solamente de izquierda, sino también vallistas y blancos y demás que conocían a Luigi Fabri, los reciben y ella dice, creí que llegaba a un país socialista, porque era el 18 de mayo, había fiesta patria y estaban todas las calles embanderadas de banderas rojas. Entonces, eso es lo que hacía coincidir su idea de que habían llegado a digamos, la isla en el mapa del mundo, en la isla de la libertad, ¿no? La isla de la realización de una utopía. Bueno, esos primeros años, ella dice, era como una borrachera de libertad, ¿no? Porque habían salido de esa opresión de Italia, después la persecución también en Francia, en la que eran, digamos, vigilados por los servicios de inteligencia, y cuando llegan al Uruguay, incluso cuenta que la primera casa, que era en el Prado, que consiguen alquilar con muebles prestados de todos los amigos, eh, con las primeras clases que ella va a dar, que, digamos, ella dice, era muy cara dura porque no sabía español, pero tenía el español, conocía el español, bueno, el latín, por supuesto, en la base, pero el español antiguo, el español medieval, estudiado en la universidad. Y con ese rudimento ella hacía de intérprete de sus padres, su madre, de su hermano, lo que fuera, ¿no? Es decir, y además daba clases a personas prestigiosas, como por ejemplo una de sus primeras amigas es Alicia Goyena, la famosa directora del Instituto Valle de Ordóñez de Enseñanza Femenina, ¿no? Es decir, que bueno, ella dice que recuerda que esas primeras clases en el Prado muchas veces iban al Rosedal y allí estudiaron a Platón, estudiaron a Eurípides y todo enseñándole griego a Alicia Goyena. Es decir, esos flashes que dan un poco la idea del clima intelectual o de digamos, de la idea positiva que ella tenía, que decía que la gente era muy amistosa, muy abierta, a diferencia de la Argentina, en la que habían percibido un muy fuerte nacionalismo, ¿no? La idea de la nación, ¿no? Y todo eso que implicara la construcción de fronteras, digamos así, de separar a la humanidad, digamos, entre unos y otros, ¿no? En cambio, y ahí viene la idea de que el vallismo es anarquista, o que podría tener raíces anarquistas. Ella encontró acá que había muchas personas que habían sido anarquistas, ¿no? Y que incluso, bueno, se pasaron al anarcovallismo, ¿no? Lo que se llamaba anarcovallismo en la época. De ahí se contaban, bueno, decir, muchas personas, muchas figuras o apellidos, entre ellos un Aquistapache, que es de origen italiano, que llegó a ser intendente dentro de las filas del vallismo, del Luis Valle, ¿no? En los años 40. Y también Orsini Bertani, Orsini Bertani tiene una vida aventurosa también, que es un, este, un jovencito de 17 años que se fugó de Francia porque pertenecía a una banda, la banda Bonot, ¿no? De expropiadores revolucionarios, y que se refugia en el Uruguay y pronto va a ser seducido, digamos así, por las no diría libertarias, pero es ideas liberales y muy humanistas de José Valle Ordóñez. Otro personaje que también tiene sus orígenes en las ideas anarquistas es un gran político también, Domingo Arena, que era la mano derecha de Valle Ordóñez, ¿no? Con ideas no diría, sí, ideas muy radicales en muchos sentidos. No solamente en la política
partidarias, sino también en las políticas vitales y en lo que se refería a las relaciones personales y demás, ¿no? Es muy interesante los escritos de Domingo Arena sobre el tema de la mujer, por ejemplo. Y ahí mi interés en conversar con Luche era inicialmente, cuando recién la conocí, la contacté, era conocer qué opinaba ella, o cuántas mujeres feministas había conocido, en qué medida se comprometía con la idea de emancipación de las mujeres que habían planteado los anarquistas de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Y ella en cambio me dice, en un momento dice, bueno, a mí el feminismo como tal no me interesaba, por más que era muy amiga de Luisa Luisi, y conoció por supuesto a Paulina Luisi, y estuvo, digamos, de apenas llega, está 1929 a 1932, ¿no? Unos meses antes del golpe de Estado de Terra, en marzo del 33, movilización de las mujeres feministas, sobre todo las... Yo supuse que el tema del sufragismo, por ser la concesión de un derecho político que habilitaba a las mujeres a participar en una institución, digamos así, y sobre todo a ser representantes en la política, contrariaba las ideas de la acción directa, que sería digamos, el concentrado de lo que planteaban los anarquistas, ¿no? Aunque también los anarquistas, cuando ellos llegan acá, cuando llegan al Uruguay, tenían discrepancias entre sí. Y entonces lo que dice Luche es que cuando llegan al Uruguay, y el padre sufrió mucha de esa disputa, y en definitiva también creo que ella le atribuía el sufrimiento, es decir, al sufrimiento de su padre por una serie de tropiezos, tanto económicos como ideológicos, a la prematura muerte de su papá. Una de las discusiones que tuvieron muy fuertes fue el tema de digamos, la expropiación revolucionaria, ¿no? Es decir, había una corriente que, digamos, la expresión, después lo podemos retomar, mayor se dio en la Argentina, pero también acá hay incluso un libro escrito por Sale González, sobre las pólvora y revolución, o pólvora y anarquismo, algo así, que fue el famoso caso de los asaltantes al Cambio Mesina en Uruguay, que fue un asalto muy cruento, realizado por tres personas militantes anarquistas. Y bueno, y a ellos tuvieron, sobre todo Luigi Fabri, participó, bueno, y Lucha también me dice, sí, yo también, porque yo ya en esa época tenía opinión política, digamos, ya estaba formada y quería opinar sobre eso. Y la otra corriente que también estaban en desacuerdo era aquella que hablaba justamente de que la única vía revolucionaria debía ser la participación en los sindicatos. Y como que había una corriente que se cerraba mucho sobre esa perspectiva, ¿no? De no abrirse a otras articulaciones o otras influencias, y hacía que se cerrara mucho, se guetizara de alguna forma la corriente anarquista. También esto, digamos, en ese momento, en los años 30, el movimiento sindical estaba también bastante vapuleado. Por un lado, por divisiones internas, se había creado, bueno, basta recordar que se cumplieron ahora los 100 años de la fundación del Partido Comunista, y se había producido una escisión entre socialistas y, bueno, la nueva corriente que era el Partido Comunista, pero además dentro del anarquismo, que había sido el predominante en las dos primeras décadas del siglo XX,
también se había producido una escisión. Aquellos que apoyaron la revolución bolchevique del año 17, hubo un amplio sector, o bueno, un sector muy militante del anarquismo, encabezado por María Collazo, directora de la batalla, y de su yerno, Rubén Cotelo, ¿no?, que apoyaron durante un tiempo la revolución bolchevique, y otro grupo, justamente de la FORU, de la Federación Obrera Regional Uruguaya, que no lo apoyó. Incluso hubo luchas que involucraron un tiroteo en una asamblea y la muerte de un militante. Entonces, todo eso produjo círculos excéntricos, digamos así, y luchas internas que desprestigiaron de alguna forma al movimiento sindical. Entonces, eso me parece que también contaba digamos, en el peso de lo que era el contexto. A esto se suma, bueno, está el golpe de Estado de Terra, ¿no? Bueno, y anteriormente el golpe de Estado de Uriburu en la Argentina, que hace perder a Luigi Fabri fuentes de trabajo. Después, Luigi trabajaba en la escuela italiana y también por influencia del embajador italiano, que por supuesto respondía al fascismo, es expulsado, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias que van limando esa imagen tan bucólica, tan hermosa, de haber llegado a la isla de la utopía, ¿no? Y bueno, ahí aparece, bueno, el golpe de Estado de Terra ya lo dijimos, y ahí se produce la Guerra Civil Española, y lo que dice Luche es que ella no revela que participa, que digamos que fue corresponsal de alguna forma, ¿no? Luz del Alba era una corresponsal sobre la guerra, digamos, revolucionaria, porque es un poco lo que mencionó Nagui, ¿no? Es decir, la Guerra Civil Española, la defensa de la República, también se manifestó con distintas tendencias, ¿no? Entonces hay una tendencia muy comprometida y muy radical, ¿no?, encabezada por la FAI, por la CNT, por los grupos anarquistas y por los grupos trotskistas, que, digamos, discrepan con aquellos que querían ganar la guerra y querían mantener la república, y también con la intervención de la Unión Soviética, ¿no?, es decir, apoyando al bando republicano a través de las brigadas internacionales. Pero ahí se producen unos hechos en el año 37 en Barcelona, y a partir de ahí es que Luche tiene el valor de discrepar, ¿no?, de discrepar con la conducción de lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Es decir que hay bueno, justamente lo que mostró ahí, esa publicación de estudios sociales, que se llama, Nagui, ¿cómo se llamó? La libertad en los procesos revolucionarios, ¿no? La libertad no sé, no me acuerdo exactamente. En los procesos revolucionarios creo que es la traducción exacta. Pero me parece que eso lo sigue, si uno mira la bibliografía de Luche, va a seguir elaborando estas posiciones libertarias frente a los autoritarismos, no importa de qué signo, ¿no? Si sea el imperialismo, si fuera el estalinismo, porque hay que pensar que en esos años, ¿no?, hasta el 55, predominó una versión del socialismo real, ¿no?, encabezada por Stalin. Entonces, Luche desarrolló en todos los ámbitos en los que participó también una crítica muy fuerte a todos esos rasgos autoritarios, no importa si estaban, digamos, recubiertos de una propuesta de realización socialista.
ella dice, ella me decía que, y también lo escribió muchas veces, ¿no? Que así como fue esa división de la izquierda o esa polarización de la izquierda, fisura, como se dice ahora más modernamente, que produjo la revolución bolchevique en el año 17, también pasó ya en los años 60, a partir del 59, pasó con el impacto de la revolución cubana. La revolución cubana también hizo que se plantearan una serie de, digamos, de tensiones de alguna forma, ¿no? Todavía hoy día seguimos discutiendo el impacto de la revolución cubana, ¿no? En toda América, ¿no? Y sobre todo las propuestas de vías revolucionarias, ¿no? Las vías institucionales, las vías partidarias, ¿no? La acumulación de fuerzas populares hacia una transformación revolucionaria, o la vía revolucionaria directamente a través de lo que sería el foquismo. Entonces, en ese punto, también Luche encabezó, junto con algunos sectores del movimiento anarquista, entre ellos creo que la gente de la Escuela de Bellas Artes, donde había un núcleo importante de pensadores y de activistas anarquistas, tienen digamos, se escinden de alguna forma de la línea predominante de lo que sería la Federación Anarquista Uruguaya, y después las distintas organizaciones que se forman allí, ¿no? Digamos, un poco desordenadamente, pero estoy planteando las facetas de alguna forma más críticas de Luche, ¿no? Sí, y siguiendo un poco, se puede hacer su historia intelectual, siguiendo un poco los temas que va abordando en las distintas etapas de su producción intelectual. A mí me llamó un poco la atención revisar eso, ¿no? Es decir, hay todo un periodo de mucha producción sobre lo político, sobre las vías revolucionarias, sobre lo que estaba viviendo y elaborando en ese momento, y después, quizá con el ingreso a la docencia en la Facultad de Humanidades, y sobre todo la investigación en ese campo, que ella hace todo un aporte fundamental, ¿no? Desde el punto de vista literario, lingüístico e incluso filosófico, ¿no? Es decir, hay trabajos sobre Maquiavelo que son todavía hoy fuente de muchas discusiones y ¿no? Que se han visto enriquecidas. Eh, sobre los aportes lingüísticos también, sobre los aportes históricos, digamos, sobre todo en lo cultural, los aportes de la inmigración italiana a la cultura uruguaya, etcétera. Terminando la hora, porque son las 20:17, y quizá me quedé corta con este pantallazo. No, no lo mencioné, y creo que Nagui tampoco lo mencionó, pero sí estuvo presente, digamos, ese vínculo estrecho de Luche con su padre, ¿no? Que la hace publicar un libro que para mí es muy, muy marcante y muy impresionante, ¿no? Que se llama Luigi Fabri, Historia de un hombre libero. Yo tengo la versión en italiano que ella me regaló, supongo que a ustedes también, a las que estamos participando y hablando, y que menciona así digamos, la etapa en la que llega, voy a decir, sobre todo, por supuesto, soy historiadora uruguaya, entonces me interesó mucho ver cómo ella reconstruye el periodo de su padre en Uruguay. Y hay un último recuerdo que tengo, porque las partes, digamos, como simpáticas, una central, digamos, ¿no? Le invité a la presentación de un libro en el que ella era parte de las protagonistas, ¿no? Eran historias de vida de muchas mujeres,
en las que yo justamente me había sentido convocada a hablar con ella y plasmé muchas de sus conversaciones en ese libro. Ella estaba presente en la presentación y intervino como parte del público. Y ella dijo, bueno, ahora reflexionando sobre el tema del feminismo, ¿no? Considero que realmente el feminismo es la única revolución que ha triunfado en el siglo XX. Y qué premonitoria de las sus frases ahora que estamos en una era feminista, digamos, en la que todo el para poner un término del siglo XX, ¿no? Se ha visto, digamos, por lo menos embanderado y haciendo propuestas y demandas muy, muy, muy presentes en estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Y entonces pienso que no quiere decir que ella considerara que todo estaba hecho, sino como que se abrió a esas ideas, aunque, como ella había dicho anteriormente, pensaba que en los años 30, pongamos, pensaba que la revolución iba a traer la emancipación a las mujeres. Y ella después reconsiderando, ¿no?, que justamente para ella las propuestas de feminismo tenían mucho que ver con esa propuesta de la libertad, digamos, ¿no?, cosa que lo había enfatizado. Hay, así como mencioné este trabajo sobre Luigi Fabri, de ella misma, hay una muy buena tesis escrita por Gerardo Garay, profesor de filosofía, que hizo esa tesis dirigida por el filósofo Yamandu Acosta, que se llama La utopía, Anarquismo y utopía en el pensamiento de Luigi Fabri y Rafael Barret, que si pueden conseguirlo, está muy bien. Y de ahí extraje esta cita, que es del año 2000, lo último que escribió Luche, que dice, la vida se desliza por entre las mallas de las construcciones teóricas, escapa a las clasificaciones y niega a cada paso las generalizaciones y las síntesis. Sentir esta multiplicidad significa sentir el valor que para la vida tiene la libertad, que hace posible la variedad infinita. Como no podía ser de otra manera, también una precursora en la consideración de la diversidad y la diversidad cultural. Me gustaría que, como está tenemos el privilegio de tener a Margaret acá, la convoco a Margaret para que complete de alguna forma estas ideas, esta reunión que tenemos con las ideas de Luche. Y Margaret, tú fuiste la que en algunas conversaciones comparabas a Luche con Hannah Arendt, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿No? me recuerdo muy bien, sí. Claro, porque me decías, ¿cómo tienen ustedes esta figura, esta maravilla de personalidad, ¿no?, que es comparable con Hannah Arendt, ¿no?, y que quizás los uruguayos y los contemporáneos no están tan atentos, alertas a